Bienvenidos a una nueva edición de Yo Digo, esta vez para hablar de política, y para eso tenemos a Jorge Borgognoni, analista político aquí de la ciudad. Jorge, bienvenido. Bien, muchas gracias. La verdad que para mí un honor y un placer poder acá compartir con ustedes. Bueno, igual para nosotros. Ya estamos en la cuenta regresiva, tenemos las elecciones provinciales, municipales, ya casi encima, falta un mes al menos. Pero bueno, en la provincia ya se han estado dando algunos comicios, ¿no? ¿Cómo los has visto? ¿Ha habido alguna que otra sorpresa? ¿Qué podemos avisorar respecto a lo que viene de acuerdo a lo que ya estuvo pasando? Bueno, el 23 es un año difícil en términos electorales, de cómo se vienen presentando las cuestiones por dos o tres factores. Por un lado, hay un sistema de partido un tanto deteriorado, y cuando digo un sistema de partido me refiero a los partidos per se no tienen cuadros propios que puedan ser con una fuerza determinante, y se empiezan a notar los personalismos. Entonces empiezan a aparecer los dirigentes que tienen mayor imagen o que tienen mayor aceptación popular, en el sentido más estricto de la palabra popular. Me refiero de grado de conocimiento, claro, de simpatía y hasta incluso de intención de voto, digo, que refleja cierta confianza en el momento de emitir el voto. Y ahí aparecen que no alcanza con esa fuerza como para tener la primer minoría o la mayoría de las intenciones en el total de la población. Y ahí ocurre que el llamado es a las coaliciones. Algún fenómeno incipiente fue allá por el 99 con la Alianza, si mal no recuerdo, a nivel nacional, fue la primera coalición interpartidaria o interideológica que empezó a suceder y que rompió con el sistema de partidos tradicionales, PJ-UCR, o en su momento la primera escisión que tuvo, o ese híbrido que había surgido de la mano de Checho Álvarez en el Frepaso, también Alzogaray, con la UCD, digo, había unos desmembramientos, pero que tenían un componente ideológico muy fuerte. Bueno, eso hoy a nivel, trasladándolo a unos años más para este lado, a nivel provincial, eso se empezó a observar que era momento que, por ejemplo, en el caso de Córdoba, el cordobesismo se empezaba ya a nutrir, ya esa vieja de Unidos por Córdoba o Unión por Córdoba, que había comenzado allá de la Sota Schiaretti, en esa suerte de, si bien eran los padres fundadores de una suerte de coalición donde sumaban la UCD, como en el caso de Germán Cámara, que era su candidato, fue para la intendencia y a su vez fue vicegobernador en una elección. Lo mismo ocurrió dentro del radicalismo, sumando al socialismo, sumando a los partidos intransigentes, bueno, y una cantidad de partidos minoritarios que, si bien representaban un sector muy minúsculo, tenían un grado de decisión importante en el momento de el daño, entre comillas, ¿no?, que podía llegar a provocar en términos de lo que representaban esa voz, ¿no? Había un voto que representaba alguna cierta voz. Esa voz ahora quedó como anulada por estas coaliciones. Y en el año 23... comienza el calendario electoral con siempre en la falda, siempre cuando aparecen las elecciones de intendente, la sucesión, comienzan ahí, aparece la falda como parece la gran elección que se quiere trasladar siempre como una cosa rara de qué va a suceder en Córdoba. Lo cierto es que siempre cuando ocurre la de la falda, el primer dato que llama la atención dice el bajo nivel de participación. Y yo le traigo una mala noticia, y en las 2 o 3 últimas elecciones fue el mismo grado de participación, porque es muy difícil hacer participar en elecciones en una ciudad turística en el momento del turismo. Digo, es como que hubiera un componente casi adrede ahí, ¿no? Que no tenemos otra fecha para elegir, justo que cuando estamos más laburando, justo cuando tenemos que pensar, nos metemos a elegir las autoridades. Pero bueno, por ahí, en eso hay que tener un poco de cuidado, porque eso trasladarlos y empezar a hablar o como ocurre con el caso Marcos Juárez, que siempre parece como que es una gran elección de lo que va a ocurrir. Marcos Juárez es una ciudad
importante, de un renombre y demás, que yo creo que ha dado más basquetbolistas o más deportistas a nivel provincial y nacional que dirigentes políticos, o en cuanto a lo que puede llegar a marcar en términos políticos de un rumbo. Tratar de hacer ese tipo desde ahí, trasladarlo a nivel muestral, es una falacia ecológica de las más agudas. Yo ahí advertiría chicos, esperen, si la idea es un titular o es un proceso. Bueno, lo que da la sensación es que se necesita mostrar victorias, ¿no? Sea donde sea. Tal cual. Y en eso, digo, por ahí se suman ciertos dirigentes con gran renombre, con gran discusión, con mucha trayectoria. Incluso hay dirigentes que uno habla en broma, pero tienen 50 años de trayectoria. Es decir, ¿cómo? No, sí, bueno, cualquier persona que haya empezado a militar a los 15 y 16 años y hoy se encuentre con 60, 65 y ocupe una cartera ministerial o ocupe un cargo de gobernador, tiene 50 años, medio siglo de trabajo y se trabaja, y cae en una suerte de inmadurez en este punto o razona. Ahí quedan dos preguntas. O razona como comenzó a militar con la mitad del siglo XX en el presente y parece que no avanzara en el tiempo, o quiere anular eso y no se actualiza. Busca lo que le conviene, quizás. Tal cual, no se corre del enano fascista egoísta que tiene ahí, de que es un superego por demás, ¿no? Y usted dice, pero ¿cómo va a utilizar la palabra fascista en este sentido? No, lo que refiero es a cómo es el ejercicio del poder, ese super yo por encima de cualquier cosa. A eso me refiero, ¿no? Como componente del liderazgo ahí, de que no escucha, de que es lo que es más intuitivo, que es mucho más emotivo, que va por lo que no lo resuelve tanto en racional, y lo racional son argumentos que validan lo que le interesa a él, nada más. A eso lo aclaro porque más de algún que otro lector o algún televidente o algún alguien de la audiencia, algún oyente puede llegar a advertir, decir, pero ¿qué dice este cristiano? No, le resuelvo el tema por ahí un poco más filosófico de la discusión. ¿Y dónde crees, Jorge, que va a estar la puja fuerte entre, siempre hablando de lo que va a ser la elección provincial? ¿En el interior, en la capital? En lo personal creo que se ha roto la dualidad de plantear derecha-izquierda, eso quedó creo que un tanto anacrónico. Esa discusión que, estos son los de derecha, viene la de los extremos. Yo no sé si hoy ya hay extremos de derecha o hay extremos de izquierda. Para mí ya la discusión creo que hoy está en oficialismo, no oficialismo. Uh-huh. No digo anti, ¿no? Digo oficialismo, no oficialismo. ¿Y por qué? Porque a eso lo hace muy bisagra, y eso responde también un poco sociológicamente a la instantaneidad con la que nos estamos administrando. Recordemos que básicamente, si el último proceso militar lleva casi 50 años, entonces si uno piensa para abajo, sociológicamente, 50 años para abajo es casi 3/4 del padrón electoral. Ergo, la mayoría ya son hijos de democracia y ya no se paran tanto en la cuestión de derechas, izquierdas, de agudos, sino lo que trabajan en una agenda más inversa, en una agenda que va desde el metro cuadrado, y del metro cuadrado lo traslado a la gente dice, hablé con un montón de gente y todo, claro, son todos mi círculo de confianza o con mi círculo. Ahora, cuando uno rompe esa barrera de con los que habla a diario, con los que cotidianamente comparte, se encuentra como en un vacío y muy desnudo, donde dice, ¿y ahora para dónde disparo? En ese punto, ahí hay un cambio de paradigma también, Nico, y cuando digo un cambio de paradigma es, un sub-30, no sé si tiene tantas ganas de ir a votar, no sé si encuentra en el voto la participación, porque la participación muchas veces se encuentra en la protesta o el no participar tiene un costo más bajo que ir. Y en esa lógica racional donde nos paramos muchos, nos paramos mucho, rompe hasta incluso con lo emocional. Y ahí te aleja. Es decir, a ver, ¿cómo sería eso en la práctica? Básicamente no me representan, no me generan confianza y siento que con mi voto no cambio. Uh-huh.
Ergo, si el efecto no se genera o es muy mínimo, si ese margen es muy mínimo, me corro a no participar porque total es lo mismo. Digo, entonces el costo es menor. Y de ahí aparece la primera cuestión que digo, los niveles de participación van a ser un poco más bajos, va a haber ausencias importantes. Cuando digo, y ya hay elecciones donde han demostrado y empieza a manifestarse los indicadores de ausencia de participación, por más que sea obligatorio el voto, pero como institución es muy sagrada, pero como uso de institución, claro, tiene cierta pérdida de confianza o de prestigio. Y esto lo ves, me hacías una aclaración sobre con el ejemplo del sub-30, pero digo, en tu rol de consultoría, que trabajas también, ¿cómo ves al electorado? Porque estamos en una época donde hay un factor emocional gravitante, ¿no? Donde los índices de pobreza, donde no se llega a fin de mes, donde hay desilusión, como bien nombrabas hace un ratito vos, en el electorado. Con respecto a elecciones pasadas, ¿no? Yo creo que no hacía rato que no había un momento así en una elección. Y lo último fue el 2001, donde lo económico ahí pasó. Rompió. Ahí se rompe todo. Ahí se rompió. Pero después tenemos elección, ya un tiempo después, donde más o menos... Hubo un llamado de elección. Sí, que se vayan todos duró un poquito tiempo, claro, y todos esos movimientos sociales y hasta incluso muy sectoriales, muy individualizados, no es que se fueron dilatando, porque en la medida que el objeto por el cual nacen se va diluyendo o va desapareciendo como de la agenda, también va diluyendo su fuerza de acción. Ahora hago un llamado de atención a la dirigencia, que para mí, cuando digo dirigencia me refiero a, tengo mis serias dudas o mi hipótesis si esta elección no va a ser representaría una crisis de representación. Mira, yo creo que más que una crisis de representación, lo que tienen hoy en presencia es que los dirigentes, más que replebiscitar una gestión, tienen que ser los grandes electores. Y no ser dirigentes porque no dirigen, sino tienen como que ratificar de que su convencimiento y de que su pasión puede llegar a canalizar algún pedacito de tus intereses tus necesidades, alguna emoción en. Entonces empiezan a discutirse ya cuestiones de presente y futuro, ya se empiezan a discutir de pasado y futuro, se empieza, trabajando sobre la lógica de la consultoría, hay una narrativa muy importante. Todavía nos circunscribimos a cuestiones de debate, y el debate per se, casi como una riña de gallo, queda obsoleta. Es más, yo quisiera preguntarle a más de uno si recuerda cuándo fue el último debate en la ciudad, pero debate de ideas. Y uno puede decir, bueno, fue en el 2007. ¿Se acuerdan cómo fue el debate? Y estoy seguro que la mayoría no recuerda. Sí, hubo un intento, creo que en 2015 en la Luciérnaga. En la Luciérnaga, que en realidad era presentar las propuestas. Era presentar propuestas, no era nada debate. Más, pero claro, de debate. Era lo más parecido a un debate. Sí, pero un debate así decía, a ver, Nico, ¿qué vas a hacer vos? Claro. No sé, en seguridad. Uh-huh. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer? No, porque vos... Y en esta ida y vuelta, y lo que pasa es que llega un momento donde se empiezan a pisarse las voces. Para el resto del común dice, bueno, es quien grita más fuerte. Y, tal cual, se termina generando eso. Y en el fondo es doña Rosa y doña Jacinta peleándose en la vereda por quién tiró quién barrió la vereda o quién llevó la basura al medio de la calle. Digo, no, en el fondo no termina resolviendo nada. Pero digo, bueno, o la tota y la porota para los más viejitos, digo, también, es lo mismo. Digo, es ¿no? lo mismo. O sea, no ves algo con condimento para la gente, el debate. No lo encuentro ahí porque creo que incluso hay agendas muy diversas. Uh-huh. La agenda de lo que se denomina aquel concepto que creara aquel colega Hugo Aime del Círculo Rojo, habla, el Círculo Rojo hoy discute una agenda que está muy lejos de lo que le pasa al ciudadano en la cotidianeidad. Y que lo que pasa es que si uno quisiera hacerlo más economicista, diría, veamos la pirámide de cómo hoy el intento de necesidades a resolver desde un paradigma más conceptual, como puede ser la discusión de alguna idea pública,
es más de segundo o tercer orden, y está muy lejos de la cabeza del ciudadano cuando está tratando de resolver lo básico. Digo que es de conservación pura, de conservación resuelta o medianamente resuelta, pero de conservación, alimentación, algún esparcimiento, y no nos olvidamos una cuestión: todavía hay una cola de efectos de lo que fue el encierro agudo, en su primer momento muy aplaudido por una idea de conservación de vida, y después ya, ya está ¿qué pasó agotado con esto? Sí. Que nos seguimos Los encerrando, son y tremendos. claro, y es como que son las eternalidades negativas de alguna decisión que a algunos le convenía y a otros no, de lo que fue la pandemia, digo, ¿no? Una pandemia sanitaria que obviamente se ha llevado un montón de vidas, que algunos por imprudencia, otros por negligencia, otros por falta de, o lo que fuere. Bueno, en ese punto también ha afectado psicológicamente, y creo que en forma sociológica, en gran parte a todos, y a algunos le ha generado un cuadro de miedo y cuadro de sensación de desconfianza. No olvidemos que casi creo que en el 21, si no fuimos a votar con el barbijo, pegaron el palo, ¿no? Pero estábamos ahí. Digo, tuvo que ir al VAR esa elección para ver si... Y los niveles de participación habían sido un poquito más bajos de lo normal, por este punto también, ¿no? Niveles de participación bajo, bueno, hubo ejemplos. Voto en blanco masivo también hubo ejemplo en Tierra del Fuego. Acá vamos a votar con la boleta única. Sí. Esta boleta única que para algunos es engañosa. Vamos a tener problemas ahí, vamos con los votos nulos y demás. Va a haber un combo. Esta boleta única, ¿qué viene a traernos? ¿Viene a traernos alguna facilidad o es todo confusión? ¿Cómo lo ves? La boleta única es linda como concepto. Tiene algunas cuestiones de la boleta australiana, tal cual como fuera, digamos, como se la conoce a nivel internacional, porque es el primer distrito que empieza a trabajar con esto. La boleta única en sí pierde un poco de efecto cuando le agregamos algunas, o la tratamos de ayornar a los intereses siempre de los que diseñan el sistema electoral. Esta boleta única tiene un componente muy fuerte que modifica las condiciones del sistema electoral. Y cuando digo modifica las condiciones del sistema electoral hay muchas veces tu elección, porque es expresa, vos tenés que hacer una marca sobre la misma, elegir los candidatos. El tema de la boleta de lista, ese tramo del boleta lista completa, en el caso de Córdoba exclusivamente, muchas veces genera confusión, y de hecho en las últimas 2 elecciones donde se aplicó eso, en el caso de la ciudad de San Francisco, el voto anulado, sobre todo en el tramo de intendente, rondó al 10% de los votos válidos emitidos, entre el 8 y el 10%. ¿Y por qué decimos esto? Porque es muy raro que casi 4.000 habitantes de San Francisco hayan querido votar a un intendente o un gobernador y hayan votado mal para intendente. Es como muy raro eso. O al menos, no digo de sospechoso, usted podría decir, bueno, fue un voto ignorante, desconocía. Sí, está bien, le damos crédito a eso. Claro. Ignorante o no, el tema es que fueron 4.000 nulos. Y los votos nulos no terminan expresando. Que no es poca cosa, ¿no? 4.000 votos, una banca de concejal. Sí, para cualquiera. Sí, el peso es el precio es muy alto para lo que significa electoralmente. Tanto para el oficialismo como para las oposiciones, sí. ¿no? Porque cualquiera de los dos perdían mucho en esa discusión. Y supongamos que no tuvimos ese caso, pero supongamos que hubiéramos tenido una elección reñida como si hubiera sido la del 2007 de Yarlora con Madonna. Por centenar de votos. Que fue por menos de 1.000 votos, claro, la diferencia. ¿Definía una elección eso? Digo, con esto no estoy diciendo que vamos a impugnar la elección, porque uno podría decir, bueno, yo no tengo la culpa de que el ciudadano sea ignorante, en el sentido de ignorar, de desconocer cuál es la herramienta con la que cuenta, porque hoy la justicia electoral trabaja muy bien en ese punto, ha tomado nota a lo largo y lo ha perfeccionado con los simuladores, con ponerlos a disposición los instrumentos, con publicar periódicamente todo lo que se va realizando, incluso van publicando cada una de las resoluciones que otrora no estaban.
Por ejemplo, hace un par de días se aceptó que los candidatos a intendente que no tuvieran tramos provinciales pudieran participar también en el tramo de boleta lista completa. Bueno, eso que en otros momentos había mucha más discusión o había anulaciones con ese tipo de cosas. La boleta, fue evolucionando. Ahora, lo que necesitamos que evolucione es el elector también. Claro. Y en eso, ¿cómo va a depender? Y acá es donde reflejo esto, del trabajo de los partidos políticos. Pero cuando digo los trabajos de los partidos políticos es que también enseñen a ese amigo, a ese pariente, a esa nona, a esa tía grande, a la vecina, ¿qué querés votar? Y preguntarle, porque muchas veces a lo mejor dice, mira, yo me gustaría este gobernador y este intendente, o me gusta esta estructura completa, ¿cómo hago para votar los dos del mismo partido? ¿Cómo hago para votar este legislador que me gusta y no lo tengo acá? Bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahí hay que educar, no queda otra cuestión. Bien. Y en eso también tienen un rol, en la actividad de los colegios secundarios. Todos los profesores de formación de ética y ciudadana o de ética y el trabajo, bueno, hay una variedad de nombres para lo que refiere básicamente a la formación. Educación cívica. Educación Cuando cívica. íbamos nosotros a la escuela. Claro, educación cívica, en un momento fue formación democrática, claro. Y bueno, toda esa polisemia para decir lo mismo, hay ahí un grado de corresponsabilidad, tanto de los alumnos donde dice, profe, mire, yo no sé cómo votar, o también del profe decir, chicos, sí, ¿quién cumple 18? ¿Quién se empadronó? ¿Quién hace uso de eso? ¿Te gustaría elegir autoridades? No, sí, etcétera, etcétera. ¿Te interesa la vida pública? ¿Te interesa esto? Pero cuando digo esto, no es que te tiene que interesar la política. Lo que estoy refiriendo, Nico, es que vos decís, a lo mejor a los 17 a 18 son pocos los que tienen la vocación de preocuparse por lo que le preocupa a todos o lo que nos parece que está mal para todos. Más allá de que si me prohíben ir o no al boliche, no, salgamos de la agenda de lo cortito del metro cuadrado. Va por otro lado, mira, acá falta un semáforo. ¿Por qué? Y porque si acá ponemos un semáforo en el colegio, tuvimos 10 accidentes, 10 compañeros accidentados durante esto. A eso me refiero, y eso es una militancia desde otro punto de vista, ¿no? La última, Jorge, esta va a ser la elección, o este año va a ser la elección, hablando de la provincial, la nacional, donde los encuestadores van a tener revancha, o de acuerdo a las últimas elecciones donde quedaron un poco mal parado con las encuestas. No, yo creo que hay dos cosas. Primero, que hay que educar en algo, creo que ahí va una corresponsabilidad. Ajá. Que hace varios años que de mi parte lo vengo insistiendo e incluso hasta discutiendo con algunos colegas. Primera cuestión tiene que ver con cuánto grado de formación hay de quien utiliza los sondeos de opinión pública y en la forma que se utilizan. Uh-huh. Si se utilizan para diagnosticar y para ganar una elección, o si se utilizan como un instrumento de militancia, de decir, ¿viste quién va ganando? Entonces en esta suerte de engaño, esa espiral del silencio, decimos quién gana y por defecto el elector escucha y actúa en consecuencia para no sentirse perdedor o no caerse del vagón del éxito. Uh-huh. Creo que eso es un punto a discutir. La segunda cuestión tiene que ver con la naturaleza y cuánto de esto es rigurosidad científica. A lo que voy es, si utilizamos instrumentos no probabilísticos, cuando me refiero y acá nos paramos muy técnicos, no probabilístico, como son, si el sistema de recolección es a través de redes sociales, a través de WhatsApp, de mensaje de texto, si a través de telefonía, yo ya estoy eliminando de mi capacidad electoral la posibilidad azarosa que me ofrece el método probabilístico de ser seleccionado. Entonces, las construcciones de las muestras después son muestras desviadas, tengo mala muestra, sobre esa mala muestra infiero a la totalidad de la población, y obviamente que me quedan resultados. Y algunos van a decir, bueno, pero hubo uno que la pegó. Bueno, sí, justamente, bien lo dijiste, la pegó, y lo vuelvo a subrayar, la pegó, pero no significa de que él está seguro de dónde viene ese dato. Tal cual. En el otro, yo puedo explicar que hay un comportamiento por dónde viene, o por dónde probablemente se puede llegar a desviar para.
porque no se trata solamente de coincidir con una elección, de vos tenés un estudio de 72, 96 o una semana antes que se refleje tal cual el día de la elección. ¿Sabe por qué? Porque es una cuestión muy simple. Mis clientes contratan, mis clientes son políticos, y contratan encuestas ¿para qué? Para ver cómo están, pero no para perder la elección. El que va perdiendo quiere ganar. Entonces te dice, ¿qué tengo que hacer para ganar? Y él que me va a decir, ¿fallamos en la encuesta? No, gracias a la encuesta ganamos la elección. Y el que va ganando va a decir, ven, ¿cómo hacemos para sostener esto? Ese es el key de la cuestión. Entonces digo, por ahí hay que ser un poco más cuidadosos con ese tipo de cosas. Es un llamado de atención para todos los colegas y para los incipientes sobre todo, que muchas veces no alcanza con salir en la nota o mostrarse. Digo, el objetivo comercial tiene que estar por otro lado, pero no por pegarle a la encuesta. Está bien, a lo mejor te puede llegar a dar una cierta mayor 2 o 3 cuestiones. Ahora, así como te puede dar 2 o 3 elecciones o 2 o 3 clientes más, la gracia de esto es perdurar en el tiempo, no es defender a uno solo. Esto es como si vos fueras un abogado de criminales. Y de que sean asesinos seriales. No alcanza con liberar a uno solo. Alcanza con sacar la mayor cantidad, o que vos tengas un método de cómo podés siempre dejarlos libres, cómo utilizás eso para que todos queden libres. Pero bueno, no hace falta contar cuál es ese método, o sí, tampoco no hay nada oculto. Esto es ciencia y que se utiliza con esa idea, con ver cómo funciona ahí. Y después hay otra cuestión. Los científicos de la política, otro grupo de colegas que están parados en otra vereda, ellos buscan la regularidad de los datos, que siempre ocurra lo mismo. Y los consultores nos ocupamos de las marginalidades. Ergo, estamos en vereda opuesta. Nosotros queremos responder a un cliente y el otro quiere responder a un interés más académico, colectivo o de comportamiento permanente. Bien. Bueno, Jorge, te agradecemos. Seguramente nos vamos a volver a reencontrar. Tenemos mucho para seguir hablando, ¿no? Porque bueno, estamos en etapa de elecciones y se viene un largo caminito estamos en temporada con varios alta. cuartos oscuros en vista. Sí, estamos en temporada alta. Así que tal acá cual. Estamos y bueno, vamos a guardar un poco para después, Nico, Sí, porque si no vamos a quemar todo. Nos vamos a quedar todo bien. Muchas gracias. A vos. Bueno, nos reencontramos la próxima semana con otro Yo Digo. Hasta luego.